Bienvenidos al taller Un acercamiento a las organizaciones, su desarrollo y proyección. Parte 2. Identidad de la organización y otras herramientas. En la primera parte de este taller pudimos ver temas relacionados con la formación, los objetivos, la misión y la visión de una organización, así como otras herramientas como la autogestión comunitaria, la gestión cultural, la formación de audiencias y la participación ciudadana. En este capítulo ahondaremos en otras herramientas fundamentales para un buen desarrollo organizacional, y estas son la identidad de la organización y otras herramientas como las relaciones públicas. Para empezar a introducirnos en el tema, lo primero que tenemos que entender es ¿qué es la identidad corporativa o organizacional? Podemos decir que la identidad corporativa o organizacional es un conjunto de valores que conforman la visión de mundo de una organización, sus principios, sus acciones de publicidad, la postura que adopta en diferentes situaciones y la imagen que la organización quiere cultivar de sí misma. La identidad de la organización va mucho más allá de la apariencia y está relacionada directamente con asuntos culturales de la organización. Como podemos ver, los elementos que componen la identidad organizacional son una mezcla de dos aspectos, los esenciales y los visuales. Pero, para entender qué es la identidad, necesitamos entender qué no es. ¿Qué es la diferencia entre la identidad organizacional y el logotipo? Es común que al pensar que se necesita una identidad organizacional, se piense específicamente en el logotipo y en la identidad visual. Después de crear el logotipo, se cree que la definición de la identidad de la organización está completa. Sin embargo, ese es apenas uno entre diversos elementos que forman la identidad de una organización. Se puede decir entonces que el logotipo es uno de los aspectos que una identidad organizacional debe tener. No obstante, no representa las características esenciales de la organización. La identidad visual es un factor muy importante, principalmente para generar el reconocimiento del público o la comunidad. Sin embargo, la representación del discurso de una organización debe ser puesto en práctica de diferentes formas y no solo estéticamente. ¿Por qué es bueno tener una identidad organizacional? Una vez que la identidad de una organización representa los elementos esenciales y visuales que componen la misma, es fundamental una definición clara de ese patrón de comportamiento para que la comunidad y los colaboradores sepan qué esperar de nuestra organización. Organizaciones que poseen un discurso pero que en la práctica actúan en un sentido contrario pueden perder definitivamente la confianza de la comunidad. Por ejemplo, si la organización tiene un discurso a favor de la preservación ambiental y las prácticas ecológicas, pero se asocia con compañías reconocidas como contaminantes, el público podrá cuestionar esa actitud. La identidad de una organización es, así, importante para construir un mensaje sólido que hará que la comunidad y el territorio sepan qué esperar de nosotros. ¿Cuáles son las características de una identidad organizacional? Al iniciar la elaboración de una guía de identidad organizacional, diversos aspectos deben ser considerados. Es importante que la identidad tenga en cuenta las prácticas diarias existentes de la organización para que evite otros problemas como la falta de sincronización entre propuesta y ejecución. Entre los factores que deben estar presentes en la identidad de la organización se destacan los siguientes. Diferenciación. Debemos tener una propuesta eficiente que puede distinguirse de las otras propuestas y que pueda atraer a la comunidad. Coherencia. Las contradicciones entre discurso y práctica son un riesgo del que ya hablamos. Siendo así, la identidad debe preservar las características de la organización y la forma en la cual ésta actúa. Relevancia. La relevancia de la organización para su territorio incluye no solo crear un concepto de marca, sino también ser acorde con lo que la comunidad busca con la organización. Reputación. A partir de una elaboración sólida de los tres elementos anteriores, la organización tendrá más oportunidades de solidificar una imagen positiva entre el territorio.
La reputación no surge instantáneamente y debe ser construida a lo largo del tiempo. Ahora que sabemos cuáles son las características que la identidad debe contener, considerando la cantidad de elementos que la componen, podemos detallar cuáles son los aspectos de la organización que forman la identidad. ¿Cómo creamos una identidad para nuestra organización? Como hablamos, para crear la identidad de una organización es necesario saber lo que ésta no es, apenas la identidad visual, y saber cuáles son los valores que debe tener: diferenciación, coherencia, relevancia y reputación. Entonces ahora podemos entrar más detalladamente a cómo debe ser elaborada la identidad de una organización. Lo primero que tenemos que tener claro es la historia de la organización. Cada persona desarrolla la propia identidad basada en la historia de vida que tiene. Con las organizaciones no podría ser diferente. Una organización solo puede adoptar determinado discurso si tiene sentido de acuerdo con su historia. Al identificar y no crear las motivaciones fundamentales de una OCC, la identidad de la misma será construida de a poco y en armonía con el mensaje emitido. Identidad visual. La identidad visual es un aspecto fundamental de la organización, pues los recursos visuales y diseño son los que van a representar el mensaje de la organización y el mensaje el cual quiere transmitir. Mira, yo creo que hoy en día, con todo lo que está pasando acá en Chile, con todas las situaciones políticas sociales que están ocurriendo, es sumamente importante que una organización que está ahí para solventar algunas necesidades del territorio donde habita, yo creo que es sumamente importante que estas organizaciones tengan una identidad, más allá de algo gráfico o de discursos, es como generar en sus propias iniciativas un lenguaje con la comunidad, como asumir cuál es el verdadero rol que tenemos como organizaciones e intentar hacer lo mejor que podamos y siendo sumamente coherentes con tanto nuestro discurso, con nuestro hacer, tanto en público como en privado. Yo creo que es importante quiénes componen una organización y qué tipo de personas son también. Obviamente no podemos buscar idealismo, pero en la práctica yo creo que funciona mantener una buena comunicación dentro de la organización y, y en realidad tener los objetivos en común, que es como lo básico para formar alguna organización o colectivo. Entre los elementos que componen la parte visual podemos destacar el logotipo. El logotipo es un símbolo creado y adoptado que representa visualmente los valores de la organización. Especialistas en diseño indican que el logotipo debe ser sencillo y claro para que el mensaje sea fácilmente comprendido por el receptor. Este símbolo puede estar relacionado con la marca escrita o con un dibujo. Independientemente de la elección, debe cargar un significado. También se recomienda que se creen variaciones del logotipo, por ejemplo en fondo blanco, fondo negro, vertical, horizontal, etc. Paleta de colores. La paleta de colores no es solamente el color del logotipo, por ejemplo, sino también los colores y tonos que serán utilizados en todos los materiales de la organización, ya sea material gráfico, online o incluso en la estructura física del espacio o de la vestimenta. Es común que una paleta de colores incluya una paleta primaria de 2 a 4 colores y una paleta secundaria de 8 a 12 colores. Se recomienda que todos los materiales deben respetar estas especificaciones, pues la variación constante de colores puede generar que la comunidad no logre identificar la identidad visual de la organización. Tipografía. La tipografía consiste en las fuentes que serán utilizadas. Es común seleccionar solo una fuente, pero se debe considerar si es visualmente clara para ser usada en materiales impresos, digitales o en diferentes colores, etc.
Algunas organizaciones o empresas optan incluso por seleccionar una segunda y tercera fuente en el caso de que la primera no esté disponible. Público objetivo. La identidad de una organización debe tener en cuenta el territorio y su realidad. Basándonos en los objetivos, visión y misión de cada OCC, deberíamos tener al menos direcciones del público o a la comunidad a la cual la iniciativa de la organización va a ayudar a solventar sus necesidades. Lenguaje. Otro aspecto esencial cuando se crea la identidad de una organización es el lenguaje que será adoptado, pues no será utilizado solo en la publicidad, sino en toda la comunicación de la OCC con entes gubernamentales y otros colectivos. Asimismo, la relación con los colaboradores y el territorio. Es importante, por tanto, que el lenguaje sea consistente con el mensaje y también con las características de la comunidad. El mensaje. El mensaje y el tono son los elementos finales que constituyen la identidad de una organización. El mensaje está relacionado con la visión, misión y objetivos de la OCC, y este aspecto será fundamental para dirigir las acciones en todas las áreas que componen la organización. ¿Cómo afecta una identidad a la organización? Al desarrollar la identidad de una organización, todas las áreas de esta misma son afectadas directa o indirectamente. Por ejemplo, la comunicación interna, además de adecuarse a la identidad visual, debe hacer que las formas de contacto con los colaboradores, como charlas, informes internos, etc., transmitan los valores deseados utilizando el lenguaje correcto. Comunicación externa. En el caso de la comunicación externa, en la cual la comunidad es impactada, ya sea por medio de piezas publicitarias, el sitio web, redes sociales y otros, la importancia de mantener la coherencia con la identidad de la organización también es fundamental. Cultura organizacional. Una organización que incentive la libertad creativa de los integrantes y colaboradores verá que ese valor influye directamente en la cultura de la organización. Lo mismo ocurre con otras OCC que valorizan otras características como el trabajo en equipo, la organización personal, el perfeccionamiento profesional, la alta calidad de vida, entre otros. ¿Por dónde comenzar para crear una identidad organizacional? Quizás podríamos decir entonces que la identidad de una organización está relacionada tanto con los elementos estéticos que transmiten la idea de la OCC como con los valores con los cuales ésta actúa. De esta forma, esta herramienta influenciará en todos los aspectos del desarrollo de la organización, solidificando la relación con colaboradores y el territorio. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Proudfest y Arte Libre incluso, el empujón que le dio como el puntapié para iniciar a formar la organización fue una censura, de cierta manera. Nosotros teníamos una cierta cantidad de material audiovisual que tenía que ver con la comunidad LGBT, habían documentales informativos que iban dirigidos a niños, por ejemplo, teníamos otros materiales experimentales de estudiantes de cine, de otros colaboradores de Chile, del Maule, e incluso material internacional, y ese material a último momento se censuró, por ejemplo. Por lo tanto, pasó un tiempo y parte del equipo nos transformamos en Arte Libre, que igual es una iniciativa que lleva su tiempo formándose desde la antigua expostación de Rancagua, ese nombre ya gestándose de cierta manera. Y esta censura fue lo que provocó que se creara el Festival de Cine Internacional LGBT del Profe, que ya va por la tercera versión, que se está haciendo una convocatoria ya. Y, y eso también genera identidad dentro de una organización. Nosotros tenemos una necesidad que cubrir, que es la temática LGBT. Estamos colaborando con otras organizaciones como Prisma, por ejemplo, que también son organizaciones nuevas, con gente nueva, muy proactiva, con un objetivo muy claro y muy en común. Por lo tanto, se está generando identidad dentro de las propias organizaciones, dentro de la colaboración entre organizaciones con objetivos en común. Y esto en algún punto también le entrega identidad a las comunidades, finalmente. Todo lo que uno hace, tanto como nosotros absorbemos de la comunidad y el territorio, todo lo que nosotros hacemos afecta de cierta manera el territorio en el que estamos interviniendo.
Por lo tanto, es sumamente importante ser muy coherente con el mensaje, lo que se quiere entregar, y respetar finalmente a la comunidad, a los colaboradores y a las mismas personas que componen nuestras organizaciones, y no subestimar finalmente. Todos tienen habilidades diferentes, todos podemos tener vidas diferentes o estilos de formas de ver las cosas diferentes, pero cuando tenemos objetivos en común, la capacidad del trabajo en equipo es lo que tiene que prevalecer finalmente. Y eso es lo que identifica a un grupo. Al menos Arte Libre eso lo identifica, la diversidad que hay de personas que están dentro, y cómo la diversidad de personas tienen ciertos objetivos en común, y en conjunto vamos y van otras organizaciones también supliendo las necesidades a las cuales ellos están apuntando a solventar. Así que si es necesario que una organización se defina con una identidad, por supuesto que es necesario que tengamos una identidad y que el público sepa reconocer el lenguaje y el mensaje que estamos enviando, y que sea coherente también con nuestra propia vida. Finalmente es como trabajar en cultura, hacer una organización, hacer eventos, no es entrar en un personaje, es como la identidad personal traspasa también a la organización, y la identidad personal de toda la organización es la que genera la organizacional. Así que es importante trabajar en ello y saber quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos y qué es lo que necesita la comunidad de nosotros a través de nuestra propia intervención y trabajo. Guía rápida para crear una imagen e identidad para una organización. Hay cosas básicas que debemos tener claras para la creación de la imagen e identidad de la organización. El primero es el nombre de la organización. Por muy obvio que parezca, es el primer elemento que transmite la idea de la OCC, o de lo que ésta realiza o quiere entregar. Lo más idóneo es que tenga relación con la actividad y que sea lo suficientemente llamativo. Como ya hablamos, el logotipo es un elemento muy importante si se trata de llegar a la comunidad. Logos como el de Pepsi llevan años en la mente de los consumidores sin que pierdan consistencia ni perdurabilidad. Todo logo debe transmitir la idea de la organización. El eslogan, aunque no es algo necesario, puede tener un gran impacto en la comunidad cuando es innovador y creativo. Los colores son muy importantes, ya que los colores también son una forma de lenguaje. Como se dice, los colores también comunican. De hecho, muchas organizaciones y compañías se conocen más por el color de sus logos que por los logos mismos. El uso del color puede darse de dos formas, acogiendo su significado esencial o añadiéndole otro en función del mensaje que se quiera transmitir a la comunidad. Y ya que estamos hablando del lenguaje de los colores, ¿han escuchado sobre la teoría del color? Según la Real Academia de la Lengua Española, en su primera definición, el color es una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. A pesar de ser muy específico, el mundo es incoloro. Se podría decir que todo el color que vemos no existe, es una percepción. Los objetos poseen la característica de absorber determinadas partes del espectro lumínico. La luz que no es absorbida se remite y transmite diferentes estímulos de color a la de la ambientación general. Al llegar esos estímulos hasta el órgano de la vista, nos produce una sensación de color. Se considera que el color se genera de la descomposición de la luz blanca proveniente del sol o de un foco o fuente luminosa artificial. La apariencia de esos colores siempre es visual y variará dependiendo del tipo de rayo luminoso, su intensidad o el modo en el que son reflejados. La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo, verde y azul. Este fenómeno fue descubierto por Isaac Newton al hacer pasar un rayo de luz blanca por medio de un prisma de cristal. Este haz de luz se dividió en un espectro de colores idéntico al del arco iris. ¿Cómo aparecen los colores? Los colores aparecen a partir de lo que se da a conocer como los tres colores primarios. ¿Qué son los colores primarios?
El ojo cuenta con 3 tipos de células visuales que rigen 3 tipos diferentes de sensaciones, correspondientes a los colores primarios, azul, verde y rojo. A partir de ellos se forma para cada sensación de color un código de 3 partes. Estos colores no surgen de la mezcla de ningún color, por eso son colores primarios. Si tenemos colores primarios, tenemos colores secundarios. Los colores secundarios son aquellos que se forman de la mezcla por partes iguales de 2 primarios. Es decir, la mezcla del azul y el amarillo surge el verde, del rojo y el amarillo el naranja y del rojo y el azul el violeta. Por su parte, los colores terciarios se forman con la mezcla por partes iguales de un color primario con un secundario adyacente. Así, de esta combinación resulta el rojo violáceo, el rojo anaranjado, el amarillo anaranjado, el amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. ¿Alguna vez han escuchado sobre la psicología del color? Dentro de la teoría del color, podemos hablar sobre la psicología del color, de la que existen diferentes teorías. Algunas de ellas se contradicen entre sí, ya que dependiendo de nuestra cultura, el color nos puede transmitir sensaciones completamente diferentes. Dependiendo de nuestra experiencia personal y del lugar que vivimos, los colores y los elementos que nos rodean nos pueden transmitir sensaciones, gustos o incluso estados de ánimo. Por esta razón, cuando elegimos colores para nuestros diseños de la organización, es bueno tener en claro qué puede transmitir ese color en ese lugar y en la gente que esté en él. Desde los tiempos antiguos, grandes artistas incluyeron dentro de sus técnicas la armonización del color, la cual consiste en pintar con una tendencia de color determinada. Estas técnicas, que utilizaron grandes artistas como Rubens, Velázquez y otros más, se utilizan en la actualidad tanto en pintura como en el diseño para la captación de un público determinado. ¿Qué significado tienen los colores? El color blanco implica inocencia y pureza, nos ayuda en momentos de estrés a seguir adelante y significa igualdad y unidad. Contiene todos los colores del espectro y representa lo positivo y lo negativo de cada uno de ellos. El color negro es útil para transmitir elegancia, nobleza y sofisticación, o tal vez un toque de misterio. Es autoritario y puede evocar emociones fuertes. Al contrario que el blanco, es la ausencia total de la luz. El color gris es un color que está en el medio entre el blanco y el negro. Es muy idóneo para la neutralidad. No carga visualmente y utilizado a la justa medida puede transmitir elegancia y lujo. Al ser un color tan neutral, no tenemos que abusar de él, o corremos el riesgo de generar tristeza y melancolía como un día de lluvia. El color amarillo está relacionado con la inteligencia, fomenta la creatividad y es un color de los más luminosos y cálidos. En diseño se utiliza para atraer la atención. El color rojo es un color muy intenso y apasionante, usado frecuentemente por los diseñadores para llamar la atención sobre un elemento en particular. Debe usarse de manera lógica, pues su intensidad y excitación puede cansar. El color naranja es un color cálido, activo y dinámico, que actúa como estimulante de los tímidos y tristes. Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Es muy útil en pequeñas dosis, ya que en grandes extensiones es atrevido y agresivo. El color azul es un color frío por excelencia. Simboliza la frescura, la calma y el reposo. Se le asocia con la inteligencia y las emociones profundas, con la amistad, la fidelidad, la serenidad. Si es muy claro, denota optimismo y pureza. El color violeta es el color del misterio, de la lucidez y reflexión. Tiene que ver con lo espiritual y emocional. Es un color que bien utilizado es elegante. El color verde evoca lo relacionado con la naturaleza y la vegetación, lo fresco y lo sedante. Es el color calmado, incita al equilibrio, por lo cual es el más tranquilo y sedante. El color marrón es el color del otoño, da la impresión de equilibrio, es confortable y masculino, representa el color de la tierra. Los colores son muy importantes y podemos utilizar este color en todos nuestros diseños. La teoría del color también se puede aplicar al ámbito digital.
El uso del color de un sitio web es muy importante, ya que, como se ha explicado, los colores son capaces de transmitir una infinidad de sensaciones o sentimientos. El uso adecuado de un color es una clave segura de éxito para captar la atención de los visitantes a nuestros eventos, a nuestras páginas web y que se muestren muy receptivos. Por ejemplo, para una página web exitosa, lo mejor es mezclar colores que sean armónicos entre sí y no usar más de 4 colores para lograr un buen esquema. También utilizaremos las diferentes luminosidades de esos mismos colores. Hablando de páginas web, hay muchas razones por las que una organización debería tener un sitio web como una herramienta esencial para su desarrollo. Las ventajas principales de tener una página web es lo barato y fácil de crear. Actualmente hay bastantes programas y software de gestión de contenidos, los cuales son muy fáciles de usar. Estos están disponibles para ayudar con la creación y el diseño web. Cada vez es más fácil imaginar una razón por la que cualquier organización, ya sea grande o pequeña, no tome ventaja de tener una página en Internet. El precio para crearla es extremadamente bajo, incluso gratis. Por lo tanto, es posible construir un sitio web básico o sofisticado para organizaciones muy barato sin un diseñador o programador web profesional. Hoy lo puedes hacer tú mismo en cosa de minutos y dando unos cuantos clics. En la parte 3 de este taller ahondaremos en estas plataformas gratuitas de diseño. La página web además nos permite una mayor visibilidad, ya que al estar expuesto es un factor importante, el cual hace imprescindible tener un sitio web. Las personas de la comunidad pueden encontrar tu organización fácilmente. Incluso si las personas han oído hablar de tu OCC, hoy en día la mayoría de las personas primero quieren llevar a cabo una investigación en línea antes de nada. Tienes la oportunidad de proporcionar un mapa y dirección de tu organización en tu página para que las comunidades estén menos propensas a tener problemas para encontrarte. Además, es tu propia identidad en Internet. Tu propio nombre de dominio establece una fuente de identidad de marca en línea. Tienes que verificar si el nombre del dominio que quieres está disponible. Hay páginas como Bluehost, por ejemplo, que te dan gratis el dominio por el primer año. Un sitio de Internet permite que la información de la organización esté accesible las 24 horas del día, todos los días del año. Una web no se enfrenta a las barreras de horario. Debido a esto, la comunidad puede visitar tu organización de forma virtual para el apoyo o información sobre eventos e iniciativas pasadas, nuevas y futuras. La web además permite llegar a nuevos beneficiarios con una audiencia más global. Puedes generar más y más comunidad para tu organización y tu contenido sin hacer marketing adicional. Hoy en día, más y más personas están haciendo actividades a través de Internet. Además, te permite estar en el centro vital de la economía y de la información mundial. Una organización puede prosperar en esta economía. La página web permite presentar una imagen profesional y creíble. Tu organización debe estar al día con los avances de hoy. Se trata de que te perciban como profesional en el mercado actual y que puedas ser visto como una organización seria en la cual incluso se podría llegar a invertir. Las organizaciones que todavía no tienen una presencia en la web están haciendo sin darse cuenta una declaración acerca de su capacidad para adoptar la tecnología y adaptarse a los cambios del entorno dinámico actual. Para una pequeña organización, un sitio web bien diseñado es una manera estupenda de crear credibilidad. Actualmente la contaminación es un asunto. Con un sitio web podemos ahorrar dinero en costos de impresión y de distribución y además podemos ayudar al medio ambiente. Un sitio web es un folleto o catálogo en línea que se puede cambiar o actualizar en cualquier momento a un ritmo mucho más barato y más rápido que el material de impresión. Te ahorra bastante tiempo, dinero, costos de impresión y distribución, además liberamos las calles de papel. Las web siempre van a ser una vitrina donde nosotros podemos proporcionar las fotos, videos y descripciones detalladas de nuestros eventos y iniciativas. Esto nos permite detalladamente explicar cómo la organización puede ayudarles tanto en su vida personal como profesional. Los web, al igual que las redes sociales, nos pueden ayudar a tener opiniones y comentarios de la comunidad directo. Puedes obtener información acerca de la comunidad actual y potencial mediante el uso de formularios y encuestas en línea.
Esto se efectúa proporcionando un formulario de comentarios para hacer más fácil que la comunidad envíe sus aportes. Estas encuestas nos ayudan y nos sirven para averiguar cómo podemos mejorar nuestra gestión como organización. Además, las páginas web son excelentes herramientas de reclutamiento. Puedes publicar oportunidades de trabajo, voluntariados o prácticas para que las personas de la comunidad puedan participar en la organización de diferentes maneras. Tu dirección debería estar en todas las promociones que dará la organización, una imagen organizacional más de vanguardia y que animará a la comunidad para comprobar tu sitio y obtener información adicional. La adición de tu dirección del sitio web en los anuncios aumenta tu exposición sin añadir ningún costo. Teniendo ya estas herramientas, podemos incursionar en otras, las relaciones públicas de una organización y la importancia de estas mismas. Las relaciones públicas consisten en un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y la comunidad a la que quiere impactar. Así, permiten comunicar de manera amplia tus objetivos como organización, los valores vinculados a ella y también crear narrativas sobre los lineamientos de desarrollo de la misma. Un buen trabajo de relaciones públicas le permite a la comunidad comprender lo que tu organización puede ofrecer. Suena increíble, pero ¿sabes lo que son las relaciones públicas? Los estudios en comunicación social se dividen en tres campos principales: periodismo, publicidad y relaciones públicas RRPP, abreviadas RRPP. Y si bien la mayoría de personas saben o al menos tienen una noción de lo que hace un periodista o un publicista, a menudo surge la pregunta: ¿qué hace exactamente un relacionador público y en qué beneficia esto a una organización? Para responder esto, comenzaremos diciendo en pocas palabras que la Public Relations Society of America, abreviada PRSA, ha establecido la definición de relaciones públicas como un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente ventajosas entre las organizaciones y sus respectivos públicos o territorios. Las relaciones públicas se relacionan con algunos elementos. Las organizaciones, que son una agrupación de personas en torno a una causa común. Una organización podemos ser nosotros como Arte Libre, una empresa, un gobierno, una ONG, o sea, puede adoptar muchas formas. Los públicos. Al igual que las organizaciones, los públicos son múltiples y abarcan diversos orígenes sociales. Podemos pensar en ellos como grupos de personas que interactúan con una organización en particular. Procesos de comunicación. Como todas las formas de comunicación, las relaciones públicas implican al menos dos partes: las organizaciones y los diferentes públicos o comunidades, que se relacionan de diversas maneras para establecer procesos de intercambio. En cambio, los procesos no lineales son todo lo contrario. Ellos suceden de forma espontánea y multilateral. Las relaciones públicas surgen como una forma de entenderlos y de optimizar los vínculos entre los diversos actores involucrados. La relación de intercambio se refiere a que las organizaciones y la comunidad están relacionadas todo el tiempo a través de diversas dinámicas que le agregan valor a ambas partes. En este sentido, las relaciones públicas surgen como una forma de organizar los vínculos y los procesos de intercambio entre organizaciones y comunidades, generando beneficios y valor para ambas partes. Las organizaciones se benefician al poder transmitir su mensaje y generar una percepción positiva, y la comunidad, por otro lado, puede tener una visión más transparente de nuestra organización. ¿Cómo surgieron las relaciones públicas? Uno de los más grandes estudiosos de las relaciones públicas es James E. Cronin, quien señala que la aristocracia china cultiva este arte desde hace 5000 años. Las relaciones públicas como campo profesional, sin embargo, se han estudiado desde principios del siglo XX, es decir, hace unos 100 años. Como podemos ver, este campo de estudio es relativamente nuevo. Surgió en los Estados Unidos de la necesidad que las compañías tenían de comunicarse con sus audiencias para generar una imagen positiva. En ese momento, una era acelerada de crecimiento estaba en marcha, marcada por la mecanización de los procesos y la explotación de los trabajadores.
El movimiento trabajador se articuló cada vez más y se manifestó contra las grandes empresas. Esto provocó que dichas empresas percibieran la necesidad de comunicarle a su público una mejor imagen de sí mismas. El primer profesional de relaciones públicas que los especialistas en comunicación consideran es Ivy Lee. De hecho, se le considera el padre de las relaciones públicas. Ivy Lee fundó su propia oficina de RRPP y trabajó para grandes corporaciones para mejorar su imagen y aumentar sus ganancias. Reinventó la forma en la que las organizaciones se posicionaban frente al mundo. Predicó la humanización de los modelos de negocio y abogó por la transparencia, predicando la máxima: el público debe ser informado. Esto todavía sedimenta la forma en que los estudiosos de la comunicación ven las relaciones públicas, una actividad para optimizar el vínculo entre comunidades y organizaciones con el objetivo de mejorar la experiencia de estos. Debido a que era una nueva era, no había cursos universitarios ni formas para adquirir esa especialización. Las relaciones públicas se construyeron a partir de la práctica. Por la misma razón, los profesionales que trabajaban para empresas en esta función tenían generalmente antecedentes relacionados con las áreas de administración y gestión. Así, las relaciones públicas, que ni siquiera llevaban su nombre, surgieron como una posición técnica centrada en un aspecto de gestión. El RRPP de una organización tiene la función de analizar la organización en sus diversas dimensiones y posibilidades para establecer planes estratégicos que transmitan el mejor mensaje e imagen de la organización. Las actividades claves de las relaciones públicas incluyen elaborar un plan de comunicación para la organización. Esto puede parecer un tema muy amplio y de hecho lo es. Desarrollar el plan de comunicación de una organización no es fácil y requiere dinamismo, pensamiento crítico y responsabilidad. Las relaciones públicas tienen la gran responsabilidad de diseñar un plan que abarque tanto la comunicación interna como externa de la organización. Por lo tanto, es esencial que tenga una visión holística de la organización, sus valores, servicios y objetivos, y que al mismo tiempo pueda transmitir esto en su planificación interna. Finalmente, estos esfuerzos resultan en acciones de comunicación como el branding, que incluye la fijación del logo y el nombre de la organización en la mente de la audiencia, el posicionamiento en las redes sociales, la creación de vehículos de comunicación interna hacia la comunidad y alcanzar sus objetivos. Una de las herramientas que nos permite generar crecimiento como organización son los comunicados. El press release o comunicado de prensa, como su nombre lo indica, es un anuncio o informativo para los medios de comunicación o redes sociales sobre las actividades de nuestra organización. Si bien puede parecer simple escribir y publicar un comunicado, no es una tarea fácil. El comunicado puede ser algo que la OCC quiere comunicar, como un nuevo evento, pero también puede ser una reacción de algún hecho anterior. En ambos casos, es esencial elegir cuidadosamente las palabras, el portavoz del mensaje, el tono de voz e incluso el momento en el que se realiza el comunicado. Un mal comunicado puede causar malentendidos, reacciones adversas e incluso crisis en una organización. Sin embargo, si se hace bien, resulta en grandes momentos para la organización, unido a una buena imagen y comentarios positivos en las redes sociales y entre la comunidad. Una herramienta de las relaciones públicas son realizar estudios de mercado. Aunque esto suena muy empresarial, es de suma importancia comprender el mercado para el trabajo de las relaciones públicas y el desarrollo de la organización. Debes entender el comportamiento de las comunidades potenciales que interactúan con tu organización a través de un mapeo de audiencia. La investigación mostrará con qué audiencias estás tratando, así como las tendencias y las preferencias de la misma comunidad. Por lo tanto, las acciones tomadas en la organización tendrán más potencial para funcionar ya que se basarán en hechos. Una organización necesita buenas relaciones, y después de todo, esto no podría dejar de ser una tarea de relaciones públicas. Es importante destacar que cuando hablamos de relaciones, en plural, hay una buena razón. Una organización no se relaciona con un solo grupo de personas. Hay varios grupos diferentes, target y comunidades
que llamamos audiencias. Por lo tanto, se establecen relaciones diversas e interconectadas entre organizaciones y audiencias. ¿Con qué público nos podemos relacionar con las relaciones públicas? Nos podemos dividir en tres grandes grupos: la comunidad interna, es decir, los colaboradores; la comunidad externa, que incluye a la comunidad potencial, entusiastas de nuestros eventos y cualquier otra persona que de alguna manera se relacione con la organización; medios de comunicación y otros similares, que son vehículos de comunicación, y las personas que los representan. Todas estas audiencias deben trabajar cuidadosamente a través del networking, asociaciones y acciones estratégicas. Otra herramienta que nos permitirá una mejor relación pública es la producción de contenidos. El proceso de producción de contenidos comprende el lenguaje y el posicionamiento de la organización y se transmite en diferentes canales, tanto internos como externos. Aunque las relaciones públicas no son responsables de toda la producción de contenidos, se ocupa de todo el proceso, que abarca blogs, redes sociales, sitio web y videos, así como los de la publicación de materiales sobre la organización en medios externos. La relación pública nos permite administrar crisis. Ninguna organización está libre de errores y en consecuencia de críticas y crisis, ya sean internas o externas. Las relaciones públicas nos ayudan a lidiar con las relaciones adversas y controlar los daños, trabajando la situación lo mejor que pueda para que no tenga consecuencias graves para la organización. Además, nos permite lidiar con opiniones y comentarios y críticas. Cada día es más fácil para las personas expresar sus opiniones. Esto es muy positivo tanto para las comunidades como para las organizaciones, por lo que la relación se estrecha y ambos pueden obtener un entendimiento mutuo. Asimismo, la facilidad de los usuarios para expresar sus opiniones puede generar escenarios inesperados para la organización. Responder comentarios positivos es fácil, pero las críticas negativas no son tan simples. Aceptar opiniones y críticas y resolver situaciones que surjan de ellas puede ser mucho más complejo de lo que se piensa. La parte más difícil de la relación pública implica anticipar los impactos de las acciones. Mucho más que lidiar con las de las críticas, debemos asumir que cada acción de nuestra organización tendrá reacciones. Es nuestro deber anticipar el escenario y evitar situaciones desagradables. Para tener una buena relación pública interna y externa, debemos incluir todas estas actividades en un plan de comunicación, plan que nos permite establecer la conexión entre la organización y el territorio. Las relaciones públicas y el community management. Un buen trabajo de relaciones públicas ayuda al público a comprender una organización, sus valores, objetivos y todo lo que tiene por ofrecer. Y estas tienen como objetivo establecer relaciones de confianza e intercambio entre la organización y la comunidad a través del encanto y, lo más importante, proporcionan beneficios duraderos. Es muy importante también tener este tipo de habilidades como de relacionarse de una manera coherente con el medio y tener un lenguaje definido de cómo la agrupación se tiene que comunicar tanto con entes gubernamentales como con los em, gobiernos territoriales, tanto como con otras organizaciones o colectivos, entendiendo que uno no trabaja solamente con un público o privado, sino que para que una organización o funcione de mejor manera hay que ir mezclando, digamos, todas las posibilidades que te dan cumplir con tu objetivo. Y entre ellos las relaciones públicas entregan ciertas habilidades que nos permiten generar un discurso literalmente escrito a través del cual nosotros podemos entregar también nuestra identidad y nuestros objetivos a la comunidad. Es de suma importancia saber cómo comunicarnos con el resto y tener claro todos quienes participan de la organización, cuál es el mensaje que ésta quiere entregar y tener estas bases para poder relacionarnos. Es importante relacionarnos con el medio porque es algo que tenemos que hacer constantemente y una buena manera de hacerlo es tomando este tipo de habilidades y de poder generar mejoras dentro también y que ciertas personas de la organización se vayan encargando de poder relacionarse tanto con auspiciadores como con Red Cultura o
o acá mismo con la municipalidad o otras organizaciones, como finalmente todas estas herramientas lo que le entregan a la organización es algo que finalmente todos hacemos. Y a estas gestiones que hacemos constantemente le podemos poner este tipo de nombres como relaciones públicas, pero asumirlo como tal, como esa herramienta, también hace profesionalizar un poco la organización y entender que a pesar de que no es un negocio, tiene que ser algo sustentable, digamos, desde las bases para también generar proyecciones a futuras, como no todo queda aquí. En la parte 3 de este taller podremos ahondar en el uso correcto de redes sociales para organizaciones y también en las plataformas que tenemos disponibles para realizar nuestra imagen, diseños, publicidades, páginas web, entre otros.